Muy buenos días, bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 314, titulado Una sola vez y para siempre. Una sola vez, el 7 de enero de 1978, he estado de pie como novio en la parte delantera de la iglesia HTB, Holy Trinity Brompton, en Londres. La novia, Pippa Hislop, recorrió el pasillo con su padre y se unió a mí en la parte delantera. Pronunciamos nuestros votos matrimoniales el uno al otro ante Dios y nos unimos en matrimonio. Dejamos la iglesia como el señor y la señora Gumbel. Fue un suceso de una sola vez que ha tenido enormes consecuencias para nuestras vidas. Provino de nuestro amor mutuo y nos comprometimos a amarnos hasta el final de nuestras vidas. Unos años antes, el 16 de febrero de 1974, yo había encontrado a Jesucristo por primera vez. Comenzó una relación que ha transformado completamente mi vida. Fue otro suceso de una sola vez, pero las consecuencias y el efecto de ese suceso de una sola vez son continuos y abarcan todo. Experimenté el amor de Dios por mí y me comprometí a amarlo para siempre. En el pasaje del Nuevo Testamento de hoy, el escritor de Hebreos habla del mayor evento de una sola vez, de todos los tiempos. El evento que cambió el curso de la historia y que tiene el potencial de cambiar todas nuestras vidas. Jesús se ha presentado una sola vez y para siempre. Hebreos 9:26. Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez. Lo puedes ver en el versículo 28. Jesús entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo con su propia sangre. Lo puedes ver en el versículo 12. Somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Este suceso de una sola vez provino del gran amor de Dios por nosotros y tiene enormes consecuencias. Los invito a que leamos la palabra en Salmos, capítulo 121, desde el versículo 1 al versículo 8 en la versión NBI. Título: Cántico de los peregrinos. A las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que tu pie resbale. Jamás duerme el que te cuida. Jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida. El Señor es tu sombra a tu mano derecha. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te cuidará de todo mal, guardará tu vida. El Señor cuidará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén. Punto número 1. Dios te guardará y te protegerá. ¿Cuál es el primer lugar donde acudes cuando tienes problemas o no sabes qué hacer? ¿Acudes a tus amigos, tu familia o a médicos profesionales? No hay nada de malo en buscar ayuda en todas estas direcciones, pero el primer lugar donde acude el salmista está arriba. El arrepentimiento mira atrás, el miedo mira alrededor, la preocupación mira adentro y la fe mira arriba. El salmista levanta la vista. A las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Lo puedes ver en el versículo 1. Su ayuda
fortaleza y protección provienen del Creador del universo. Mi ayuda proviene del Señor, Creador del cielo y de la tierra. Lo puedes ver en el versículo 2. No permitirá que tu pie resbale, jamás duerme el que te cuida. Lo puedes ver en el versículo 3. Este hermoso salmo habla del amor del Señor por ti y de su protección sobre tu vida. El Señor es quien te cuida, el Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá, de todo mal protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Lo puedes ver en los versículos del 5 al 8. A veces he usado este salmo como una oración para nuestra familia o amigos que están enfrentando dificultades en sus vidas. La promesa de este salmo es que el Señor te protegerá de todo daño permanente. El salmista no podía haber sabido que esto es posible gracias al sacrificio de una sola vez y para siempre de Jesús, lo que significa que un día vendrá para traer salvación a quienes lo esperan. Hebreos 9:28. Ahora tomemos un tiempo para orar. Señor, gracias porque me cuidas día y noche. Gracias porque cuidas mi salida y mi entrada, desde ahora y para siempre. Amén. Los invito a que leamos la palabra en Hebreos capítulo 9 desde el versículo 16. En el caso de un testamento, es necesario constatar la muerte del testador, pues un testamento solo adquiere validez cuando el que lo hizo muere y no entra en vigor mientras vive. De ahí que ni siquiera el primer pacto se haya establecido sin sangre. Después de promulgar todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, Moisés tomó la sangre de los becerros junto con agua, lana escarlata y ramas de hisopo, y roció el libro de la ley y a todo el pueblo, diciendo: Esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado que ustedes cumplan. De la misma manera, roció con la sangre el santuario y todos los objetos que se usaban en el culto. De hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Así que era necesario que los modelos de las realidades celestiales fueran purificados con esos sacrificios, pero que las realidades mismas lo fueran con sacrificios superiores a aquellos. Por eso Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Tampoco entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora, al final de los tiempos, se ha presentado una sola vez y para siempre a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. También Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Amén. Punto número 2. Jesús se sacrificó por ti. ¿Te has dado cuenta de cuánto te ama Dios? ¿Sabes que Jesús derramó su sangre para que recibieras el perdón total? ¿Entiendes que Él ya ha pagado el precio por cada pecado que has cometido en el pasado
y por cada pecado que cometes en el futuro. ¿Por qué era necesaria la muerte de Jesús? El autor señala que, tanto en el caso de un acto de voluntad como en el de un pacto, se usa la misma palabra griega para ambos. Estos no entrarían en vigor sin que ocurra una muerte. La muerte conduce a una herencia para los demás. De ahí que ni siquiera el primer pacto se haya establecido sin sangre. Lo puedes ver en el versículo 18. Sigue detallando la sangre del antiguo pacto y concluye que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Lo puedes leer en los versículos desde el 19 al 22. El autor hace entonces 3 declaraciones que contrastan el sacrificio de Jesús con los sacrificios inferiores bajo la ley. El primero, Jesús estaba lidiando con el problema real. Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Lo puedes ver en el versículo 24. El sacrificio de Jesús fue una sola vez y para siempre. No entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año. Lo puedes ver en el versículo 25 de la Nueva Traducción Viviente. Más bien, así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Lo puedes ver en los versículos 27 y 28 de la Nueva Traducción Viviente. Otro es, Jesús derramó su propia sangre. Jesús no ofreció sangre ajena. Lo puedes ver en el versículo 25. A diferencia del sumo sacerdote, derramó su propia sangre. Lo puedes leer en el versículo 12. Ya no se requieren más sacrificios. En palabras de El Mensaje, estos sacrificios de animales ya no son necesarios, habiendo cumplido su propósito. Lo puedes ver en el versículo 23 de El Mensaje. Como lo expresa el libro de oración común, la oblación de Cristo, una vez hecha, es la perfecta redención, propiciación y satisfacción por todos los pecados de todo el mundo. Como Jesús clamó en la cruz, todo se ha cumplido. Juan 19:30. Cuando Jesús venga de nuevo, no será para cargar con pecado alguno, sino más bien para traer salvación a quienes lo esperan. Hebreos 9:28. Tomemos un tiempo para orar. Gracias, Señor, por Jesús. Gracias por su sacrificio de una sola vez y para siempre, para que yo pueda recibir el perdón total. Ayúdame a recordar hoy que todo se ha cumplido. Amén. Ahora leamos la palabra en Ezequiel, capítulo 17 y capítulo 18. Ezequiel, capítulo 17, título La vid y el águila. La palabra del Señor vino a mí y me dijo: Hijo de hombre, preséntale al pueblo de Israel este enigma y nárrale esta parábola. Adviértele que así dice el Señor y Dios. Llegó al Líbano un águila enorme, de grandes alas, tupido plumaje y vivos colores. Se posó sobre la copa de un cedro y arrancó el retoño más alto. Lo llevó a un país de mercaderes y lo plantó en una ciudad de comerciantes. Tomó luego semilla de aquel país y la plantó en terreno fértil. La sembró como si fuera un sauce. Junto a aguas abundantes, la semilla germinó y se hizo una vid frondosa, de poca altura. Volvió sus ramas hacia el águila y hundió sus raíces bajo sí misma.
Así se convirtió en una vid con retoños y exuberante follaje. Pero había otra águila grande, de gigantescas alas y abundante plumaje. Y la vid giró sus raíces y orientó sus ramas hacia ella, para recibir más agua de la que ya tenía. Había estado plantada en tierra fértil junto a aguas abundantes, para echar retoños, dar frutos y convertirse en una hermosa vid. Adviértele que así dice el Señor y Dios: prosperará esa vid, el águila no la arrancará de raíz, no le quitará su fruto, y así la vid se marchitará. Sí, los tiernos retoños se secarán. No hará falta un brazo fuerte ni mucha gente para arrancarla de raíz. Prosperará aunque sea plantada. ¿Acaso el viento del este no la marchitará cuando la azote? En los surcos donde creció se secará. La palabra del Señor vino a mí y me dijo: pregúntale a este pueblo rebelde si tiene idea de lo que significa todo esto. Diles: el rey de Babilonia vino a Jerusalén y se llevó a su país al rey de Judá y a sus nobles. Luego tomó a uno de la familia real, hizo un pacto con él bajo juramento y se llevó a la gente más importante del país. Esto lo hizo para humillar a Judá. Así le impidió sublevarse y lo obligó a cumplir el tratado para poder subsistir. Sin embargo, este príncipe se rebeló contra el rey de Babilonia y envió mensajeros a Egipto para conseguir caballos y un numeroso ejército. ¿Tendrá éxito y podrá escapar el que se atreva a hacer esto? ¿Acaso podrá violar el pacto y salir con vida? Así dice el Señor y Dios: tan cierto como que yo vivo, ese príncipe morirá en Babilonia, en la tierra del rey que lo puso en el trono, cuyo juramento despreció y cuyo pacto no cumplió. Ni el faraón con su gran ejército ni numerosas tropas podrá auxiliarlo en la guerra. Cuando se levanten rampas y se construyan torres de asalto para matar a mucha gente. Él despreció el juramento y rompió el pacto. Así que, por haber hecho todo esto, a pesar de su compromiso, no escapará. Por tanto, así dice el Señor y Dios: tan cierto como que yo vivo, lo castigaré por despreciar mi juramento y romper mi pacto. Le tenderé mis redes y caerá en mi trampa. Lo llevaré a Babilonia y allí lo someteré a juicio por haberme sido infiel. Lo mejor de sus tropas caerá a filo de espada, y los que aún queden con vida serán esparcidos a los 4 vientos. Así sabrán que yo, el Señor, lo he dicho. Así dice el Señor y Dios: de la copa de un cedro tomaré un retoño, de las ramas más altas arrancaré un brote, y lo plantaré sobre un cerro muy elevado. Lo plantaré sobre el cerro más alto de Israel, para que eche ramas y produzca fruto, y se convierta en un magnífico cedro. Toda clase de aves anidará en él y vivirá a la sombra de sus ramas. Y todos los árboles del campo sabrán que yo soy el Señor. Al árbol grande lo corto y al pequeño lo hago crecer. Al árbol verde lo seco y al seco lo hago florecer. Yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré. Amén. Ahora leamos el capítulo 18, que tiene por título La responsabilidad personal. La palabra del Señor vino a mí y me dijo: ¿a qué viene tanta repetición de este proverbio tan conocido en Israel? Los padres comieron uvas agrias y a los hijos les duelen los dientes.
Tan cierto como que yo vivo, declara el Señor y Dios, jamás se volverá a repetir este proverbio en Israel. La persona que peque morirá. Sepan que todas las vidas me pertenecen, tanto la del Padre como la del Hijo. Supongamos que hay un hombre justo que practica el derecho y la justicia. No come en los santuarios de los montes, ni eleva plegarias a los ídolos de Israel. No deshonra a la mujer de su prójimo, ni se une a la mujer en los días de su menstruación. No oprime a nadie ni roba, más bien devuelve la prenda al deudor. Da de comer al hambriento y viste al desnudo. No presta ni dinero con usura, ni exige intereses. Se abstiene de hacer el mal y juzga imparcialmente. Entre los rivales obedece mis estatutos y cumple fielmente mis leyes. Tal persona es justa y ciertamente vivirá, afirma el Señor y Dios. Supongamos que esa persona tiene un hijo violento y homicida. Aunque su padre no hizo ninguna de esas cosas, él participa de los banquetes idolátricos en los cerros y deshonra a la mujer de su prójimo. Oprime al pobre y al indigente. Roba y no devuelve la prenda al deudor. Eleva plegarias a los ídolos e incurre en actos abominables. Presta dinero con usura y exige intereses. ¿Tal hijo merece vivir? Claro que no. Por haber cometido todas esas abominaciones, será condenado a muerte y, de su muerte, solo él será responsable. Supongamos que ese hijo podría a su vez tener un hijo que ve todos los pecados de su padre, pero no los imita. No participa de los banquetes idolátricos en los cerros, ni eleva plegarias a los ídolos de Israel. Tampoco deshonra a la mujer de su prójimo. No oprime a nadie y devuelve la prenda al deudor. No roba, da de comer al hambriento y viste al desnudo. No maltrata al pobre, ni presta dinero con usura, ni exige intereses. Cumple mis leyes y obedece mis estatutos. Un hijo así no merece morir por la maldad de su padre. Merece vivir. En cuanto a su padre, merece morir por su propio pecado, porque fue un opresor. Robó a su prójimo e hizo lo malo en medio de su pueblo. Pero ustedes preguntan, ¿por qué no carga el hijo con las culpas de su padre? Porque el hijo era justo y recto, pues obedeció mis estatutos y los puso en práctica. Tal hijo merece vivir. La persona que peque morirá. Ningún hijo cargará con la culpa de su padre, ni el padre con la del hijo. Al justo se le pagará con justicia, y al malvado se le pagará con maldad. Pero si el malvado se arrepiente de todos los pecados que ha cometido, obedece todos mis estatutos y practica el derecho y la justicia, no morirá. Vivirá por haber actuado con justicia, y Dios no tomará en cuenta todos los pecados que ese malvado haya cometido. ¿Acaso creen que me complace la muerte del malvado? ¿No quiero más bien que abandone su mala conducta y que viva? Yo, el Señor y Dios, lo afirmo. Si el justo se aparta de la justicia y hace lo malo y comete todas las abominaciones del malvado, ¿merece vivir? No, sino que morirá por causa de su infidelidad y de sus pecados, y no se tomará en cuenta ninguna de sus obras justas. Ustedes dicen, no es justo el proceder del Señor, pero escucha, pueblo de Israel, ¿en qué no soy justo? ¿No son ustedes los que actúan injustamente? Si el justo se aparta de su justicia, cae en la maldad y muere, pero muere a causa de su maldad. Por otra parte, si el malvado deja de hacer lo malo
y actúa con justicia y rectitud, salvará su vida. Si recapacita y se aparta de todas sus maldades, no morirá, sino que vivirá. Sin embargo, el pueblo de Israel anda diciendo: no es justo el proceder del Señor. Pueblo de Israel, ¿en qué soy injusto? ¿No son más bien ustedes los injustos? Por tanto, a cada uno de ustedes, los israelitas, los juzgaré según su conducta, afirma el Señor y Dios. Arrepiéntanse y apártense de todas sus maldades, y el pecado no será piedra de tropiezo. Arrojen de una vez por todas las maldades que cometieron contra mí, y adquieran un corazón y un espíritu nuevos. ¿Por qué habrá de morir, pueblo de Israel? Yo no quiero la muerte de nadie. Conviértanse y vivirán, afirma el Señor y Dios. Amén. Punto número 3. Haz una ruptura clara. Aunque la muerte de Jesús para nosotros fue un acontecimiento de una sola vez, Dios en su amor estuvo preparando a su pueblo para ese suceso durante cientos de años. Él les enseñaba acerca de las graves consecuencias del pecado y señalaba a un Salvador. La palabra de Dios a su pueblo fue a través de la alegoría y la parábola. El contexto inmediato de la alegoría era un águila enorme, lo puedes leer en el versículo 3, de Babilonia, llevando al rey Joaquín de Judá a Babilonia en el año 597 a.C. Pero su aplicación es mucho más amplia. Hay dos tipos de retoños, dos tipos de vides y dos tipos de reinos. Existe el reino de este mundo hecho por el hombre, usando todos los mejores recursos y aparentemente muy fuerte, que parece florecer, pero que en última instancia se marchitará y morirá siendo completamente inútil. Por otra parte, está el reino de Dios, que partiendo de un comienzo muy pequeño y en contra de todas las probabilidades, florecerá y dará fruto permanente. Mateo 13, 31 y 32 y Apocalipsis 22. Al leer este pasaje a través de la lente de Jesús, vemos indicios de su sacrificio por el pecado de una sola vez y para siempre. El retoño, Ezequiel 17:22, es el lenguaje que usa el profeta Isaías en lo que claramente es un pasaje mesiánico, prediciendo la venida de Jesús. Isaías 53:2 en Reina Valera 2015. Aquel es el que fue traspasado por nuestras transgresiones, lo puedes leer en el versículo 5, sobre el cual el Señor cargó la iniquidad de todos nosotros, lo puedes leer en el versículo 6. Él es quien hizo el sacrificio de una sola vez y para siempre por nuestros pecados. Ezequiel continúa diciendo: la persona que peque morirá. Ezequiel 18:4. El alma que peca, esa morirá. Lo puedes leer en el versículo 20, Reina Valera 2015. Anteriormente, Ezequiel hablaba de la responsabilidad colectiva. Ahora habla de responsabilidad individual. Todos tendremos que asumir la responsabilidad de nuestra propia vida. No serás juzgado por los pecados de tus padres o de tus hijos, sino por tus propios pecados. Dios nos ama a todos. No quiere que nadie caiga bajo su juicio. ¿Acaso creen que me complace la muerte del malvado? ¿No quiero más bien que abandone su mala conducta y que viva? Yo, el Señor, lo afirmo. Lo puedes ver en el versículo 23. Concluye este pasaje: los juzgaré según su conducta, lo afirma el Señor omnipotente.
Arrepiéntanse y apártense de todas sus maldades, para que el pecado no les acarree la ruina. Arrojen de una vez por todas las maldades que cometieron contra mí, y háganse de un corazón y de un espíritu. Los puedes ver en los versículos 30 y 31. El pasaje termina con un último recordatorio de cómo aquello es posible. Conviértanse y vivirán. Lo puedes ver en el versículo 32. Esta es la noticia maravillosa. Por muy bajo que hayas caído, independientemente de lo caótica que sea tu vida, puedes hacer una ruptura clara con el pasado. Simplemente arrepiéntete de los malos caminos y vuélvete a Jesús. Recibirás el perdón total, un nuevo corazón y un nuevo espíritu, y puedes disfrutar de la relación con Dios hecha posible por su sacrificio de una sola vez y para siempre, por tus pecados. Tomemos un tiempo para orar al Señor. Señor, gracias porque puedo arrepentirme y vivir. Gracias por prometerme un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Ayúdame a hacer una ruptura clara y a disfrutar de la relación con Dios que has hecho posible mediante tu sacrificio por mis pecados de una sola vez y para siempre. Amén. Pipa añade, Salmo capítulo 121, versículos 7 y 8, en Reina Valera 2015. El Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu vida. El Señor guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. He orado estos versículos muchas veces para mi familia, mis amigos y para mí. Son palabras reconfortantes y alentadoras. Amén. Este devocional ha sido escrito por los pastores Nicky y Pipa Gumbel de la iglesia HTB en Londres. Y esta quien le ha dado voz a este devocional, Mónica Flores. Dios los bendiga.